Así que hoy vamos a hablar y a continuar nuestra serie Entra en mi reposo. Y quiero comenzar leyendo Hebreos 4, capítulo 11. Y dice: hagamos pues todo el esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Qué tenemos que hacer para entrar en el reposo del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Todo el esfuerzo. Dígale al que está a su lado, todo el esfuerzo. Quiere decir que disfrutar el reposo del Señor no es fácil. Hay que esforzarse en buscarlo. Y Hebreos capítulo 3, versículo 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Podemos ver cómo la generación de Israel no entró a la tierra prometida a causa de su incredulidad, y que la tierra prometida representa el descanso de Dios prometido a su pueblo, y que la palabra incredulidad es significado de desconfianza. Y si algo hemos estudiado en esta serie es que la idea central de estos versículos significa que sin confianza en Dios no se puede descansar, que es imposible poder tener descanso si no ponemos en Dios nuestra confianza. Si tu alma necesita descanso, tu mente, tus emociones, tu ansiedad, estrés, ataques de nervio, insomnio, tu mente está dividida, acelerada, entonces todo eso lo único que quiere decir es que estás fallando en tu confianza. ¿En quién? En Dios. Así que repita conmigo: el que no confía en Dios, el que no confía en Dios nunca entrará en su reposo. Es una palabra rema que hay que detenernos a escudriñarla, entenderla e identificar. Cuando en mi vida estoy fuera del reposo de Dios, yo debo entender que lo primero que voy a sentir es ansiedad. Cuando me salgo del reposo de Dios, lo primero que voy a sentir es incertidumbre, deseo de controlarlo todo, angustia, tristeza, desánimo. La confianza en Dios no es automática, es algo que se cultiva día a día. Diga conmigo, día a día. ¿Por qué se cultiva día a día? Porque día a día luchamos entre las promesas de Dios y la realidad. Entonces, ahí es cuando se cumple el versículo que acabamos de leer. Ahí es donde yo hago todo el esfuerzo de entrar en el reposo. ¿Por qué? Porque le creo a mi realidad o le creo a ¿qué? A las promesas de Dios. Y en esta contradicción en el corazón es donde perdemos el descanso. La confianza en Dios es, escuche bien, el resultado diario de no permitir desesperarme. La confianza en Dios es algo que se debe tratar, provocar y buscar, no solo todos los días, sino, diga conmigo, a cada momento. A cada momento necesito trabajarla, fortalecerla y buscarla, pero con todo el esfuerzo, con todo el esfuerzo, con todo el esfuerzo mental, con todo el esfuerzo psicológico, con todo el esfuerzo físico y espiritual para entrar en su reposo. Hoy hablaremos de un punto de vista que si no identificamos, no aclaramos, no resolvemos correctamente, entonces nuestra confianza en Dios se verá quebrantada. Y si no puedo tener una confianza en Dios saludable, sin duda alguna mi descanso también se verá afectado. Y el punto es el siguiente: pensar que porque Dios me ama. ¿Cuántos creen que Dios les ama?
yo creo que Dios me ama. Escuche cómo dice el pensamiento. Pensar que porque Dios me ama, Él siempre usará su poder para evitarme el dolor, los problemas y las crisis. A través de la historia de la resurrección de Lázaro, iremos aclarando lo que significa este punto. Esta historia de Lázaro la podemos ver en Juan capítulo 11 del versículo 1 al 44, la puedes leer toda en tu casa. Pero quiero parafrasearte lo que es. Esta historia trata de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Eran muy amigas de Jesús. Los tres eran muy amigos de Jesús. Les amaba, compartían, tenían una relación, pero muy, muy especial. Un día Lázaro enferma y sus hermanas le envían una carta a Jesús, un mensaje diciéndole, pidiéndole ayuda. Ven, ven Jesús, ven, que quien tú amas ha enfermado, está mal, ven. Sin embargo, cuando Jesús llega ya, Lázaro tenía 4 días de haber muerto. La gran mayoría de las personas conocemos cuál es el final de esta historia. ¿Qué le pasa a Lázaro? ¿Qué le pasa a Lázaro? El Señor lo resucita. Pero en esta oportunidad, no quiero basar el mensaje en la resurrección de Lázaro. Vamos a estudiar la reacción de sus hermanas y de quienes estaban alrededor de esa muerte. La reacción de ellas cuando no sabían que Lázaro iba a resucitar. Ahí es donde vamos a enfocar este mensaje. En Marta, María y quienes estaban allí, ¿qué dijeron? ¿Qué pensaron antes de que Lázaro fuese resucitado? ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender con la reacción de Marta y María? Escuche bien, es que el deseo que va a predominar en el corazón del ser humano es que Dios, si lo ama, debe usar su poder para evitarle dolor, tragedias, malas noticias, sufrimiento. ¿Está aquí? Todos nosotros vamos a tener esa predisposición, que si estamos pasando por un momento difícil, por un momento de quiebre, el primer pensamiento que vendrá a tu mente, ¿cuál será? Si Dios me ama, ¿por qué no usa su poder para? Si Dios me ama, ¿por qué permitió? Si Dios me ama, ¿por qué no lo sanó? Si Dios me ama, ¿por qué? Piense usted algo en este momento. ¿Cierto que todos hemos tenido ese pensamiento? ¿Cuántos pueden ser honestos y levantar su mano? Yo lo he tenido, y no una vez, varias veces, hasta que tuve que madurar esa idea. La tuve que madurar y llevar a la palabra para que mi confianza en Dios no se viera quebrantada, dolida, fracturada. Yo quiero que usted entienda y piense toda la gente que han abandonado las iglesias, que han abandonado a Dios, que han abandonado la fe, porque tenían esta idea anclada en sus corazones. Si Dios me ama, debe usar su poder para evitar que yo sufra, para evitar que alguien muera, para evitar que pasen tragedias o malas noticias. Y lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 3. Dice, las hermanas de Lázaro mandaron a Jesús este recado: Señor, tu amigo está enfermo. Y en otra versión dice, entonces sus hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, he aquí el que
amas está enfermo. ¿Qué quisieron decir las hermanas de Lázaro con estas expresiones? Que si lo amas debes venir, que si lo amas debes sanarlo, que si lo amas debes dejar todo lo que estás haciendo, Jesús, y venir ya. ¿Podemos entenderlo? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? En el recado, en el mensaje, en el llamado que recibe Jesús, primero está la palabra amigo, amor, porque ellas nos representan a nosotros cuando estamos pasando por esos momentos en que no pasa lo que queremos que pase. Entonces, ese deseo, ¿cuál deseo, pastora? El deseo de que Dios use su poder porque me ama, me llevará a lo siguiente. Me llevará a crear ideas preconcebidas de lo que Dios tiene que hacer y cómo lo tienes que hacer. Una cosa te va a llevar a la otra. Entonces estarás allí diciendo: Señor, si tú me amas, lo tienes que sanar, porque es mi hijo. ¿Cómo me vas a permitir que yo pase por el dolor de perder un hijo, el dolor de perder un cónyuge, el dolor de perder algo que me ha costado tanto? Señor, si tú me amas, sanarás a mi mamá, mi abuela, mi padre, porque tú me amas. Entonces eso te llevará a crear una serie de imágenes en tu mente, imágenes preconcebidas que se convertirán en una alta expectativa sobre lo que Dios debe hacer. ¿Cómo lo hará? Seguramente lo hará así, probablemente lo hará de esta manera, y esas ideas preconcebidas, atención, no te confundas con la fe. Si bien es cierto, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tenga cuidado que no estés usando la fe para torcer la voluntad de Dios o el brazo de Dios. Tienes que hacerlo porque yo lo creo. Tienes que hacerlo porque me amas. Tienes que hacerlo porque te he sido fiel. Tienes que hacerlo. A Dios nadie le puede torcer el brazo. Dice la palabra que esa fe de la que acabamos de hablar debe ir sujeta a 1 de Juan 5:14, léalo conmigo. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Así que es una fe que no busca torcer el brazo de Dios, sino que es una fe que busca, ¿qué? Busca, dígalo fuerte, busca su voluntad. No lo estoy escuchando fuerte. Busca, muy bien, su voluntad. Y todos sabemos que muchas veces la voluntad de Dios no es la nuestra, sus planes no son nuestros planes. Él hace como quiere, con quien quiere. Él es un Dios soberano. ¿Y qué pasa cuando el plan, las expectativas, cuando esos escenarios imaginarios no se cumplieron? Ahora pasa lo siguiente. Resulta que se formará dentro de ti algo que se llama el rencor secreto contra Dios. ¿Por qué? Porque no todos lo expresamos a voz populi y decimos: wow, tengo un rencor contra Dios. Es un rencor secreto, es una pequeña decepción hacia Dios. No lo hiciste, llegaste tarde, y eso que me amas. Ese rencor secreto lo podemos ver en Juan, capítulo 11, versículo 20. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada en casa. Marta le dijo a Jesús, ¿lo puede leer conmigo?
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A eso le llamamos un rencor secreto contra Dios. Y los rencores secretos contra Dios, sin duda alguna, van a fracturar tu confianza en Él. No podrás confiar de nuevo a plenitud. Por supuesto que seguirás confiando en Dios. Por supuesto que seguirás confiando en Dios, pero diga conmigo, no a plenitud. Habrán reservas, habrán dudas, existirá la preocupación de que quién sabe lo que Dios hará. Este rencor secreto se caracteriza por esos tipos de reclamo hacia Dios, porque Dios tuvo una reacción lenta. Ese rencor de Marta hacia Jesús, ¿tuviste una reacción lenta? Hace días que te mandamos a buscar, ¿vienes ahorita? Cuando ya mi hermano Lázaro está muerto. ¿Y cuántos hemos sentido que a veces Dios reacciona de forma lenta? Y decimos, Señor, pero ¿cuándo será que venga la justicia? ¿Cuándo será que pelees por mí? ¿Cuándo será el día que exhibas tu justicia? El día que lo hagas, el día que te acuerdes. Reclamos porque se quedó en silencio, reclamos porque no recibimos el milagro, reclamos porque una oración no tuvo respuesta o la que tuvo no fue la que esperabas. Y nuevamente viene ese pensamiento: si puedes hacerlo todo y no haces nada respecto a mi dolor, a pesar de que dices que somos tus amigos, ¿qué pasó, Jesús? Y lo mismo le dijo María en Juan 11:28. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María. Marta busca a María, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies y ¿qué se sacó? El rencor secreto contra Dios, contra Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. María expresó su dolor con franqueza, estaba amargamente decepcionada. El que decía que amaba a su amigo había sido el principal ausente del funeral. ¿Y sabes qué? Porque esto está reflejado en la palabra. Para que tú puedas entender y aprender hoy que aquel que no entiende que a los buenos les pasan cosas malas, siempre van a tener una relación con Dios, pero con la confianza fracturada. Aquellos que creen que por ser cristianos, creyentes, servidores, no deberían pasarle cosas malas, va a llegar un momento que te va a pasar algo tan terrible en tu vida que vas a dudar de la bondad de Dios, que vas a dudar del poder, del amor de Dios, y te vas a romper, a fracturar. ¿Está aquí? Te rompes, te fracturas, te dueles. Y cuando eso pasa, tu alma no volverá a entrar en descanso hasta que tú puedas volver a confiar en Dios y sacarte ese rencor oculto por lo que Dios no hizo, por lo que Dios permitió, y tú puedas volver a confiar en Él para poder volver a descansar. ¿Usted está aquí? Diga conmigo, a los buenos le pasan cosas malas. ¿Lo puede decir de nuevo?
Y si tenemos esa verdad revelada en nuestras vidas, y si dejamos de pensar que porque Dios nos ama debe usar su poder para evitarnos el dolor, entonces le aseguro que su confianza en Dios va a ser sólida, inconmovible, irrompible, porque usted sabe que pase lo que pase, Él le ama. Amén. Déselo al Señor bien fuerte. Gracias, Jesús. Y no solamente Marta y María tenían esa percepción de Jesús, había más gente en aquel funeral. Y la gente cuando vio a Jesús, miren lo que dijeron: siempre habrán críticas hostiles sobre Jesús, su poder y su amor. Siempre, siempre Dios ha sido y será criticado por eso. ¿Por qué tanto amor permite tantas tragedias? ¿Por qué tanto amor permite cosas malas? Juan capítulo 11, versículo 37. Pero algunos de ellos dijeron: este hombre le dio vista al ciego, ¿por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? Así que todo el ambiente estaba en cuestionamiento hacia el amor y al poder de Jesús. Para que nuestra confianza en Dios no se vea fracturada, usted tiene que hoy entender algo. La palabra amor y poder deben estar separadas para que mi confianza en Dios no se vea fracturada. ¿Por qué las tengo que separar, pastora? Sencillo, porque el amor es incondicional. ¿Cómo es el amor? Incondicional. Pero el poder de Dios, en el sentido de usarlo para ti y por ti, no es incondicional. Dios usará su poder para ti, para favorecerte, ayudarte, levantarte y sanarte. Claro que sí, pero conforme su voluntad, su plan, su soberanía, sus propósitos. En un corazón donde estas palabras estén juntas y vinculadas, entonces en ese corazón se formará algo que llamaremos una contradicción. Y esa constante contradicción que hay en mi corazón siempre estará hablándome, haciéndome cuestionar a Dios. Y ahí definitivamente lo que le puedo avecinar y advertir es una confianza en Dios completamente fracturada. El amor es incondicional. El amor es incuestionable. El amor de Dios está aquí. El amor de Dios ya fue demostrado. El amor de Dios no lo puedes medir conforme Él use su poder para evitarte el sufrimiento y el dolor, porque esa no es la medida. No puedes medir el amor de Dios con la cantidad de sufrimiento que Él permite en tu vida o no. ¿Está entendiendo? Pastora, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo mido el amor? ¿Cómo sé que Dios me ama? En 1 de Juan capítulo 4, versículo 9 dice: en esto Dios demostró su amor, en que envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. El amor ya fue demostrado en la cruz. El amor, por eso no lo puedes cuestionar ni dudar, porque Él te dejó. ¿Te dejó en qué y por qué y cómo ibas a medir que Él te ama? Por haber entregado a su Hijo. No por la forma en cómo Él usa su poder para favorecerte. ¿Estamos entendiendo? El poder, el amor es incondicional, es incuestionable, no se puede negar ni dudar de Él, porque ya nos dejó claro cuál fue su máxima muestra de amor: la entrega de su Hijo. Pero
el poder es condicionado. Dios no manifiesta su poder en base al amor. Él manifiesta su poder en varios o en base a varios factores. Hay varios, pero hoy voy a mencionar solo 3. Dios manifiesta su poder en base a la fe, el plan o su soberanía. Veamos un ejemplo de cuando Dios manifiesta su amor por la fe. Lo podemos ver en la mujer del flujo de sangre. Dice la historia en Marcos capítulo 5, versículo 30. Al momento Jesús se dio cuenta que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho, y la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Sin duda alguna, Dios muchas veces usa su poder porque hay fe, porque la fe lo provoca, porque la fe hace que se manifieste su gloria y su poder a tu favor. Amén. Déselo fuerte. También Dios puede manifestar su poder porque hay un plan, porque hay un propósito, porque aunque tú no lo ves todo, Él sí ve el panorama completo y Él decide manifestar su poder para que ese plan tenga continuidad. Y Juan, específicamente en la historia de Lázaro, trata de eso, que Dios usa su poder para resucitar a Lázaro porque había un propósito, porque había un propósito y un plan. En Juan 11, del 13 al 15 leemos: aunque Jesús se refería a la muerte de Lázaro, sus discípulos pensaron que hablaba del sueño natural. Por eso Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí. ¿Qué le parece? Y me alegro de no haber estado allí, para que por medio de esto ustedes crean. Vamos a verlo, dijo Jesús. El poder de Dios se mueve cuando es necesario que se ejecute un plan, un propósito. ¿Y cuáles fueron los propósitos de la resurrección de Lázaro? Tenemos traer gloria a Dios, afianzar la fe de los discípulos. Era necesario que Lázaro resucitara para que los discípulos tuvieran más fe, más confianza, más seguridad, porque ya se aproximaban los días finales de Jesús en la tierra y tenían que verlo para ser más fortalecidos en la convicción. También Lázaro resucitó porque algunos judíos incrédulos creerían en Jesús cuando vieran a Lázaro salir de la tumba. Y también para mostrar la unidad que había entre Jesús y el Padre, porque antes de resucitar a Lázaro, Jesús mira al cielo y dice: gracias, Padre, ¿tú siempre me oyes? El poder no se va a mover para demostrarte que Él te ama. Él ya te demostró en la cruz que Él te ama. Y lo tercero, por lo cual su poder se mueve, es su soberanía. Dios es soberano. Mientras usted no tenga un encuentro con esta palabra, Dios es soberano.
tu confianza se puede fracturar en cualquier momento. Tenemos que entender que Dios es soberano. Pastora, ¿qué significa esto? Es decir, que tiene todo el derecho y el poder para hacer lo que desea y lo que no desea. Tiene todo el poder, tiene todo el control, pero también tiene todo el derecho de usarlo. ¿Está aquí? Porque es soberano y porque en ningún lado Él se ha comprometido contigo a darte explicaciones de cómo Él usará su poder. ¿Qué debemos hacer? Confiar, confiar, confiar que ese Dios supremo, soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, ha dicho en su palabra, en Jeremías: he aquí yo tengo planes de bien para ti, de salud y de bienestar. Confía en Dios. Confía en Dios y tendrás descanso. Confía en Dios y tendrás descanso. Pero si te pones con Dios a su altura, a pedirle que te explique por qué Él usa su poder, con unos sí, con otros no, a que te dé razones y explicaciones de su soberanía, lo único que terminarás es amargado, amargada y fuera de sus manos. Terminarás completamente alejado y muy cansado, porque automáticamente tu alma y tu mente se saldrán del descanso prometido. Tenemos que aprender a confiar. Dile al que está a tu lado: aprende a confiar. Cuando Dios me daba esta palabra, dijo algo a mi corazón que me quebrantó. No todos los Lázaros resucitan. En esta historia, Lázaro resucitó, volvió a su casa, comió. Pero ¿qué pasa en las historias de nuestra vida actual donde Lázaro no resucita? ¿Seguiremos confiando? ¿Seguiremos descansando? El Lázaro no necesariamente puede ser un familiar muerto. Puede ser una relación matrimonial que haya muerto después de tantos años de entrega, de dedicación, de amor, y que de pronto te digan: se acabó. ¿Acaso eso no es un Lázaro? ¿Acaso eso no es un Lázaro? Un Lázaro puede ser un negocio al que le has puesto mucho empeño, inversión, dedicación, horas de sacrificio y esfuerzo, y de repente se perdió, fracasó, se fue a la quiebra, lo tuviste que cerrar. ¿Acaso no es un Lázaro? Pero no el Lázaro de la historia, el Lázaro que no resucitó. Por supuesto que esto también incluye el dolor del luto, de las pérdidas. La mayoría de las personas no han entendido que muchas veces Dios usará su poder no para evitarte el dolor. Muchas veces solo lo usará para ayudarte a transitar por medio del dolor. Otras veces sí lo usará para evitar el dolor, las tragedias y las malas noticias. Pero no sabemos ni nos corresponde a nosotros decirle a Dios cómo debe usar su poder. Si esta palabra resplandece dentro de ti, si la crees, si la amas, si la entiendes, en este mismo momento tu confianza en Dios está yendo a otro nivel. A otro nivel. Porque le estás diciendo ahí donde estás: sea que Lázaro resucite o no resucite, sigo confiando en ti.
sigo confiando en ti. La confianza inquebrantable en Dios se construye sobre estos pensamientos. Número 1, Dios tiene el control. Según sea tu grado de ansiedad, de preocupación, esto debes repetirlo todas las veces que sea necesario. Dios tiene el control. La siguiente es, Dios tiene un plan. Yo no estoy viendo el panorama completo, pero Dios lo ve. Lo que me está pasando forma parte del plan, no es mi destino final. Estoy avanzando hacia un plan perfecto que Dios tiene, un plan bueno, lleno de salud y bienestar. Dios tiene un plan. La siguiente es, Dios tiene propósito, objetivo con esto que me está pasando. 4, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien conforme a su propósito. Tiene que siempre agregar la palabra propósito. Dios hace que las cosas obren para bien conforme a su propósito. Y la última dice, si estoy en santidad, ¿cómo tengo que estar? Si estoy en santidad, estoy bien con Dios. No estoy haciendo lo malo, no estoy practicando el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, la murmuración, las quejas, los pleitos. Si estoy en santidad, con Dios nunca se pierde, porque si se está en pecado, se pierde todo. Tengo que aclararlo porque hay personas que toman la Biblia a su manera y dicen, no, yo estoy con Dios no se pierde, con Dios no se pierde. Pero es que si estás con Dios en pecado, lo vas a perder todo. Lo vas a perder todo porque el pecado mata todo. Diga conmigo, el pecado mata todo. El pecado mata todo. Así que la clave para no desconfiar de Dios, la clave para seguir confiando es alinear todo lo que deseo, todo lo que quiero a la voluntad de Dios y someterme a ella en el nombre de Jesús. Esa es la clave, esa es la clave. Dile al que está a tu lado, esa es la clave. Y finalmente, síntomas que indican que mi confianza en Dios está rota, está dolida. Tengo algo allí que me impide creer confiadamente y accesar al completo descanso. Número 1, esa persona habla mal. Constantemente su lenguaje es negativo. Su mensaje está lleno de incredulidad, ironía, burlas, quejas, menosprecio. Siempre hay una palabra dañina, mala, negativa, quejosa. Número 2, cuando mi confianza en Dios está quebrantada, entonces yo me quejo, me victimizo y culpo a otros. Ando siempre quejándome, diciendo, eso es culpa de, eso es por, pobrecito de mí, nadie me entiende. Cuando la confianza en Dios está débil, entra el desánimo en la oración. No te provoca orar, porque ¿cómo habla uno con alguien de quien desconfía? ¿Le provoca a usted hablar con alguien de quien usted desconfíe? ¿Le provoca? No provoca. Por eso la oración se va a ver afectada. No te van a dar ganas de orar, de buscarlo, de adorarle, de leer la palabra. Vas a sentir cómo esa falta de confianza en Dios te va distanciando de Él poco a poco, hasta que llega un punto que te sales
de sus manos. Y escuche esto, principal o uno de los principales síntomas para evaluar cómo está mi confianza en Dios es la intranquilidad mental. Pastora, la cabeza no me para, no se detiene. ¿Algunos hemos sentido eso? Pastora, estoy durmiendo y estoy trabajando y ¿me ayuda? ¿Me ayuda con la mímica? ¿Cómo le hace? Sí, la intranquilidad mental es uno de los principales termómetros para saber qué tanto estamos confiando en Dios. Yo sé que es muy difícil lo que te estoy diciendo, lo que te estoy predicando, pero hay una buena noticia y es que en Él hay descanso. Pero no habrá descanso sin esfuerzo. No habrá descanso sin esfuerzo. Así que ese run, ayúdeme. ¿Qué hay que hacer para callarlo? Esforzarme en callarlo. Amén. Quitarle el poder a esos pensamientos tóxicos que nos quieren robar la paz, que nos quieren robar nuestra confianza en Dios, callarlos en el nombre de Jesús, llevarlos sujeto a Cristo y entrar confiadamente en su descanso, en su reposo y en su presencia. Amén. Yo quiero orar por todas aquellas personas que sienten que su confianza en Dios se quebró de una forma u otra, porque esperaban que quizás la situación país fuera otra, porque esperaban que alguien que les iba a ayudar les diera y no lo hizo. Quiero orar por todos aquellos que su confianza se lastimó. Aquellos valientes que quieren reconocer que muchas veces tenemos rencores escondidos contra Dios, que no hemos manifestado, que no hemos hablado abiertamente como lo hizo Marta y María. Eran amigos y ella abiertamente le dijo lo que pensaba por su tardanza. ¿Tienes algo que resolver sobre tu confianza en Dios? Yo quiero orar por ti, porque el hecho de que pases al frente significa que quieres soltar la incredulidad, que quieres soltar el control, que quieres soltar la desconfianza, que quieres soltar lo que te ha querido alejar de Dios, que quieres soltar esos pensamientos que no te dejan dormir, que no te dejan creer, que no te dejan avanzar. Levanta tu mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira todos los que hoy venimos a ti a renovar nuestra confianza, a decirte, amado Señor, que confiamos en ti y que te pedimos perdón por todas las veces que hemos dudado, por todas las veces que hemos tenido un lenguaje lleno de quejas, incertidumbre, insatisfacción. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos pensado que la forma de medir tu amor es la forma en cómo usas tu poder para evitarme el dolor. Queremos pedirte perdón, Señor, porque el mayor amor ya fue demostrado en la cruz. Yo te pido por todos los que estamos aquí hoy, que nuestra confianza sea restaurada. Que nuestra confianza sea restaurada en ti. Que podamos entregar nuestra incredulidad, que podamos entregar nuestra ansiedad, que podamos entregar nuestras incertidumbres, control, que podamos entregarte a ti todo, Señor, y esforzarnos por entrar en tu descanso.
Nuestra confianza está solo en ti, Señor. Nuestra confianza no está en el hombre, en el dinero. Nuestra confianza está en Él. Y todos los que se quedaron en su silla también levanten su mano y únanse a esta declaración. Todo espíritu de incredulidad, de duda, de temor, de ansiedad, sale de los cuerpos. Y usted recibe paz y recibe descanso porque su confianza está en Él. Así que levante su voz y dígalo. Mi confianza está solo en ti, Señor. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi Salvador. Gracias, Jesús. Jesús te está hoy hablando y te dice, ven a mí, porque solo en Él está y encontrarás el verdadero descanso para tu alma, para tu mente, para tu corazón, para tus emociones. Pero tienes que venir a Él, entregarte con todo tu corazón y poner en Él toda tu confianza. Él se encargará de enderezar tus pasos y darte una nueva vida. Si tú quieres a Jesús, levanta tu mano conmigo. Ahí en el asiento donde estás, que se vea tu mano levantada. Si quieres pasar aquí al frente, también puedes hacerlo. Y repite esta oración. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Confieso mis pecados. Confieso que he sido pecador, que te he fallado, ofendido. Y desde hoy te pido que me laves con tu sangre, hagas de mí una nueva persona, escribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Espíritu Santo. Jesús, te entrego mi vida y te pido que me ayudes a entrar al descanso divino que tú me ofreces. Estoy cansada de vivir, cansado de vivir y necesito que cambies mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.